Ahora me va a quedar en dos videos. Bien, luego en el 47, aquí tenemos ya unos requisitos específicos para la sociedad anónima. Cuando es una sociedad anónima, además de los que acabamos de ver, tenemos que cumplir con estos del 47. La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener los siguientes: los nombres generales y domicilios de los socios fundadores, la enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que la toma de su denominación, el capital de la compañía, el número, valores y clases de las acciones en que se divide, las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones si las hubiere, las primas que se estipularen en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social, el número del capital, el monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente pagada, la forma de la administración, las facultades de los administradores, la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas, las fechas en que deben de celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General de Accionistas, la época en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro de estado financiero, acordarse los del inventario al cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva, el tanto por ciento que perciba del capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes del vencimiento de su plazo. La sociedad en comandita, además de los requisitos generales, debe tener los siguientes: la comparecencia como otorgantes de los socios gestores y de los comanditarios fundadores, el capital social y la parte que aporte cada socio, y si fuere por acciones, el número y serie y valor de cada acción, la parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comentarios deberán entrar en las cajas de seguridad, las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General. Y luego tenemos las de hipoteca, las de cédula hipotecaria y las de la prenda agraria. Veámoslas rapidito. La escritura en que se constituye hipoteca de cédulas deberá contener los siguientes requisitos: el valor total del crédito que garantiza la hipoteca y el monto de cada serie, si se emiten varias. El valor, numeración que correspondan a las cédulas de cada serie. El tipo de interés, el tiempo y lugar de pago. La moneda en que se hace al emisión y la especie en que las cédulas serán redimidas. El plazo de la redención del capital adeudado o los plazos sucesivos en que debe hacerse la amortización gradual. Designación de la finca hipotecada, su ubicación municipal y la naturaleza de sus productos y frutos, el valor del inmueble consignado en la matrícula de bienes afectos a la contribución del 3 por millar, ese se refiere a la matrícula fiscal, ¿verdad? El, el YUSI se llama ahora. La designación del fideicomisario en caso de que fuere necesario tal nombramiento,
el nombre de la persona natural o jurídica encargada de hacer el servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y amortizaciones. El nombre de la persona o personas a cuyo favor se hace la emisión, en caso de que no le fuera el portador o a favor del propio otorgante. La especificación de las emisiones anteriores, si la hubiera. El orden de preferencia para su pago si la emisión se divide en series. Y la prenda agraria. La escritura de prenda agraria, ganadera, industrial debe contener lo siguiente. El importe del préstamo o de los préstamos ya hechos con anterioridad y con garantías en las mismas cosas que afectan. El tipo de intereses convenido. La especie, cantidad y situación de los objetos dados en prenda. Nombre y el y es todo. Tratándose de productos de la ganadería, la clase social de los animales y los ganados se halla. Estas prendas agrarias y las cédulas hipotecarias sí se utilizan, jóvenes. ¿Verdad? Son muy poco comunes, pero estas sí se utilizan. Y por la ley de garantías mobiliarias. No es que está derogada, sino que está regulada en la ley de garantías mobiliarias. Muy bien. Platiquemos un poquito sobre los testigos. Los testigos son auxiliares del notario, ¿verdad? Que el notario puede utilizar en los instrumentos públicos para dar fe del conocimiento de los otorgantes. Un otorgante no se puede identificar, no tiene DPI, entonces lo podemos identificar por medio de un testigo. Ese testigo se llama de conocimiento de abono. Puede ser para que auxilie el notario a dar fe sobre el acto que está sucediendo, que es el caso de los instrumentales. Ellos están ahí para, junto con el notario, dar fe de que todo lo que ellos están diciendo ahí pasó, ¿verdad? Y la tercera la tercera actividad para la cual se puede auxiliar el notario de un testigo es para que firmen por una persona que no puede o que no sabe hacerlo, que ese se llama testigo de asistencia o arruego. Entonces, miren, los testigos son auxiliares del notario que intervienen en un instrumento público para dar fe del conocimiento de los otorgantes, para auxiliar al notario en la realización del instrumento o para firmar a ruego de una persona que no puede o que no sabe hacer. Los primeros se llaman testigos instrumentales. Perdón, los primeros se llaman testigos de conocimiento o de abono.
Estos son los testigos que nos sirven para identificar a una persona que no puede identificarse con su documento de identificación o que no lo conoce el notario. ¿Se acuerdan? Eso los tenemos en el artículo 29, donde establece 29 numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Esos testigos que menciona aquí en el numeral 4, esos son los testigos de conocimiento o de abono, ¿verdad? Son los testigos que nos sirven para identificar a una persona que por medio de su documento personal de identificación o que no es conocido del notario. Ah, porque si es conocido del notario, no es necesario que se identifique. Luego pasemos a los de asistencia, a los últimos. Estos son los que firman a ruego de una persona que no puede hacerlo, que no sabe hacerlo. A esto los tenemos en el artículo 29, pero en el numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Y aquí viene, miren. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Ese testigo, miren, ese testigo es el de asistencia o arruego. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que representa un mismo derecho. O sea, por ejemplo, si los vendedores son 3 y los compradores son 2, pues un testigo por los 3 compradores y un testigo por los 2 vendedores. ¿verdad? Uno por cada parte, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, miren, en el artículo 29, numeral 4, tenemos el testigo de conocimiento o de abono, y en el numeral 12 tenemos el de asistencia o arruego. Entonces ya solo nos va quedando los instrumentales, que estos instrumentales pues son los más complejos, son los que más requisitos tienen y lo que más está regulado en la ley. Establece, Lick, perdone, en el numeral 4, ¿qué testigos dijo que eran? en el numeral 4 son testigos de conocimiento o de abono. Gracias. Muy bien. Miren, bueno, y esos también los encontramos en el artículo 42, en los numerales 3 y 9 respectivamente, que se acuerdan son los del testamento. Bueno, Lick. Muy bien. En el artículo 42, numeral 3, tenemos los testigos instrumentales, que son los del testamento. Y en el numeral 9, tenemos los testigos de conocimiento de abono, pero se acuerdan que son los de doble calidad, que tienen que reunir las mismas calidades de los instrumentales, que acabamos de ver hace un rato, en el testamento. Artículo 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. O sea, él puede auxiliarse de testigos en cualquier contrato que él quiera, ¿verdad? Que él considere necesario hacer. Pero si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado
a asociarse de los testigos que exige la ley. Artículo 52. ¿Cuáles son las calidades para ser testigo? ¿Cuáles son los requisitos que debe llenar una persona para poder ser testigo? Bueno, los requisitos son, primero, que deben ser civilmente capaces. ¿Se recuerdan ustedes quiénes son los civilmente capaces? Pues los mayores de edad que no están declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Son los civilmente capaces. Luego tienen que ser idóneos. Ahorita vamos a ver qué es eso de ser idóneos. Y tercero, tienen que ser conocidos del notario. Miren, civilmente capaces, idóneos y conocidos del notario. Si el notario no los conoce, entonces los debe identificar por los medios legales, ¿verdad? Por medio de su cédula, o sea, no existe, por medio de su documento personal de identificación o el pasaporte, o incluso por testigos podría ser. Entonces, miren, civilmente capaces, idóneos y conocidos del notario. Esos son los tres requisitos, las tres calidades que se necesitan para ser testigo. Si no es conocido el notario, se puede identificar. Ahora, ¿qué es eso de idóneo? Idóneo quiere decir que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en la ley para ser testigo. Y esas prohibiciones las tenemos en el artículo 53. Miren, quienes no pueden ser testigos. Entonces, si una persona tiene alguna de estas prohibiciones, entonces no es idóneo. Si la persona no se encuentra dentro de ninguna de estas prohibiciones, entonces el testigo es idóneo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuáles son esas prohibiciones? Primero, las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. Miren, si una persona no sabe leer o escribir o no hable o no entiende el español, no puede ser testigo. Segundo, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Si una persona tiene interés en el acto o contrato, no puede ser testigo. Los testigos tienen que ser imparciales. Los sordos, mudos y ciegos. Miren, los sordos, mudos y ciegos no pueden ser testigos. Y esto pues viene de la lógica, ¿verdad? O sea, un ciego no puede dar fe de que está viendo algo, pues. Un sordo no puede escuchar la expresión de la voluntad de una persona, ¿verdad? Entonces, los sordos, los ciegos y los mudos no pueden ser eh, testigos. Cuarta prohibición, los parientes del notario. Miren, los parientes del notario no pueden ser testigos. Tampoco pueden serlo los parientes de los otorgantes. Este numeral 5 es bien simpático porque tiene excepción y tiene la excepción de la excepción. ¿Miren? Entonces, los parientes de los otorgantes no pueden ser testigos. Aquí viene la excepción. Salvo en caso de que firmen a su ruego. Mire, cuando son testigos a ruego, los que firman por otro que no puede firmar o que no sabe hacerlo, entonces en ese caso sí pueden ser parientes. Ahora, la excepción de la excepción, parientes del otorgante. La excepción de la excepción cuando se trata de personas que firman a ruego, pero en testamentos o donaciones por causa de muerte. Esos no pueden ser parientes. Miren, quinto, los parientes de los otorgantes, salvo en caso de que firmen a su ruego. Cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Y no se de testamentos o donaciones por causa de muerte.
Muy bien. Auténticas. Jóvenes, esto es importante porque las auténticas, pues uno hace muchas, ¿verdad? Hace muchas auténticas dentro del ejercicio profesional porque hay un montón de expedientes que requieren auténticas, gente que quiere auténticas para tarjetas de circulación, por ejemplo, de algún documento o algo. Entonces, se hacen muchas auténticas realmente en el ejercicio profesional. Entonces, este es un tema que es bien importante, ¿verdad, jóvenes? El tema de las auténticas. Primero que nada, estas, o sea, digamos, el nombre es actas de legalización, pero también se les conoce como auténticas, ¿verdad? O simplemente legalizaciones, ¿verdad? ¿Qué pueden legalizar o qué pueden autenticar los notarios? Bueno, firmas y copias de documentos, así en general. Firmas que hayan sido puestas en presencia del notario o que hayan sido reconocidas en presencia del notario. ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando van a firmar el documento, digamos, con autenticación notarial de firmas, pero todo lo van a hacer en el mismo acto. Entonces firman las personas el documento, digamos, una compraventa en documento privado o un mutuo en documento privado. Y luego el notario que enfrente de él pusieron esas firmas las autentica. Como notario doy fe que las firmas que anteceden son auténticas, porque fueron puestas en mi presencia por el señor tal y por el señor tal. Y sus documentos de identificación ¿va? También. Entonces, miren, el notario aquí está dando fe de que esas firmas son auténticas porque esas, las personas, los firmantes, las pusieron en su presencia. O sea, el notario vio con sus propios ojos cuando la persona trazó la firma. Y la otra reconocida, bueno, la reconocida es cuando el documento, digamos, el mutuo en documento privado, lo firman, pero no en presencia del notario. O sea, el notario no vio cuando pusieron las firmas. Entonces, ¿cómo sabe el notario que esas firmas son auténticas? Bien, porque cuando las firmas ya están puestas, entonces el notario eh, no va a indicar que fueron puestas en su presencia, sino que lo que sucede aquí es que las personas que firmaron le manifiestan al notario, mire señor notario, esta firma es mía, yo la puse ahí. Entonces lo que está haciendo él es reconocer la firma en presencia del notario. ¿Estamos bien? Entonces miren, se pueden reconocer o legalizar firmas puestas o reconocidas en presencia del notario. O las pusieron enfrente del notario o las reconocieron enfrente del notario. Una de dos. ¿Estamos bien? Y luego se pueden legalizar también fotocopias, fotostáticas, fotografías o cualquier reproducción de documentos. La ley lo deja abierto porque los legisladores sabían de que en el futuro iban a haber tecnologías que iban a permitir hacer mejores reproducciones de los documentos. Entonces lo deja abierto, ¿verdad? Miren, artículo 54. Ah, bueno, pero estos documentos, estas copias de documentos pueden ser copias, fotocopias, fotostáticas, cualquier medio de reproducción, siempre y cuando hayan sido reproducidos de su original, primero, y segundo, en presencia del notario. O sea, si yo voy a autenticar, por ejemplo, un DPI de Carlos, entonces miren, yo tengo que tener el DPI original a la vista y luego en mi presencia le sacan la fotocopia. O sea, yo miro cuando le sacan la fotocopia.
Y luego yo agarro el original y la copia y veo que son igualitos, que tienen exactamente los mismos datos. Es una reproducción fiel. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la reproducción tiene que ser en presencia del notario. Mala práctica, joder. Llegan con un notario y le dicen, vos autenticame la copia de mi DPI y le llevan ya la fotocopia hecha. Y el DPI original no lo tuvo a la vista. Miren, ahí el notario está incurriendo en responsabilidad porque está dando fe de algo que realmente no pasó. Él está diciendo que lo reprodujeron en su presencia del original, pero no fue así, sino que al notario ya se lo llevaron reproducido. ¿Entienden? Artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizado. Entonces, miren, la ley lo deja abierto. Fotocopias, fotostáticas o cualquier procedimiento análogo. Por ejemplo, yo les digo, un escáner. Yo escaneo una copia y luego la copia digital que salió en mi computadora la imprimo. Eso no es propiamente, no es una fotocopia, ¿verdad? Esa es una impresión de un documento escaneado. Ya ven, ahora podemos escanear hasta con el teléfono. ¿Podemos autenticar eso? Sí, podemos autenticarlo, siempre y cuando lo hayan reproducido el original en presencia del notario. No hay ningún problema. ¿Estamos bien? Entonces, miren, podemos legalizar firmas puestas o reconocidas en presencia del notario, o pueden ser fotocopias, fotostáticas o cualquier otra reproducción hecha por métodos análogos, siempre y cuando haya sido reproducido su original y en presencia del notario. Artículo 55. ¿Cuáles son los requisitos que deben contener las auténticas? Bueno, cuando son de firmas, el literal A, y cuando son de documentos, el literal B. Cuando sea de firmas, lugar y fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por los medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29, o sea, puede ser documento personal de identificación, pasaporte o testigos. Fe de que las firmas son auténticas y firma de los signatarios y las firmas de los testigos y los subieron. Entonces, miren, las personas que firman el documento original firman también la auténtica. ¿Verdad? Firman la auténtica. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que conste el acta, o de todo el documento legalizado cuando materialmente sea imposible levantar en el propio documento. O sea, si la auténtica no la levanté yo en la misma hoja donde está el documento, sino que lo tuve que hacer en una hoja aparte, yo tengo que hacer una breve descripción del documento que estoy autenticando. Nada más. Una descripción breve, ¿verdad? No es hacer una gran descripción. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. O sea, todas las hojas de la auténtica, por ejemplo, la razón de la auténtica está en la misma, en la última hoja, pero lo que estoy autenticando yo son 10 hojas. Supongamos que yo estoy autenticando un pasaporte. Los pasaportes tienen como 25 hojas. Entonces, miren, yo autentico el pasaporte, yo tengo que firmar y sellar todas las hojas, ¿verdad? Todas van numeradas, selladas y firmadas. En ambos casos, el acta deberá llevar firma y sello del notario, precedidas en el primer caso, o sea, en el primer caso se refiere a la legalización de firmas, de las palabras ante mí. Y en el segundo caso, cuando sea de documentos, por mí y ante mí.
Entonces, miren, las firmas, las antefirmas que va a llevar es que si se trata de la de firmas, de la auténtica de firmas, va la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y si es de documentos, de legalización de documentos, de copias, entonces por mí y ante mí. ¿Estamos bien? Sí, Vamos a terminar la regulación, jóvenes, y en la siguiente clase vamos a redactar las auténticas. Sí, ¿quién me habló, Carlos? dile que sí, sí, se le está comprendiendo bien todo. Ah, excelente. ¿Qué pasa si una persona a la que le van a legalizar la firma no sabe firmar o no puede firmar? Ah, porque yo legalizo una firma, la firma de Silvia, porque Silvia la puso en su presencia. Pero ¿qué pasa si yo le tengo que legalizar la firma a Silvia, pero Silvia no puede firmar porque tiene la mano enyesada? Entonces, ¿cómo le hacemos para autenticar su firma? ¿O qué pasa si es una persona que no sabe firmar? ¿Cómo le autenticamos su firma si no sabe firmar? Entonces, miren, la ley piensa en todo. Artículo 56. Si la firma hubiere sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acta. Para el caso de reconocimiento será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta. Entonces, miren, cuando se trate de poner la firma en presencia del notario, entonces pone la impresión digital el obligado y luego el testigo firma. Y los dos tienen que volver a firmar el acta de legalización de firmas. Ahora, cuando se trata de firmas reconocidas, ¿se acuerdan aquellas que ya estaban puestas en el documento? Entonces ahí ya solo, ahí no hay necesidad que comparezca nuevamente el testigo, sino que el obligado le dice al notario, mire esa firma, esa es mi huella digital y esta la firmó el testigo tal. Entonces ahí ya no es necesario que comparezca el testigo, porque solo el obligado reconoce que esa es la firma y la impresión digital. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, Muy bien. Artículo 57. La auténtica no prejuzga sobre la validez de los documentos, ni de la capacidad, ni de la personería de los signatarios o firmantes. O sea, si a mí me presentan un contrato, digamos un mutuo, y yo legalizo las firmas, yo no estoy dando fe sobre nada del contenido del contrato. Yo lo único que estoy dando fe es que las personas firmaron en mi presencia. A mí me preguntan, Lick, ¿y qué pasa, por ejemplo, si a uno autentica la firma de una persona que iba con un DPI falso? Voy a poner un ejemplo. Llega Carlos, pero Carlos en vez de ir con su DPI de Carlos Cotón, llega con un DPI que es de Oscar, de León. Mira, una persona se identifica con un DPI falso. El notario no tiene responsabilidad, el notario tiene la obligación de verificar la identidad de la persona, ¿verdad? De que la persona que dice en el DPI es la misma persona que está en la foto y que yo tengo enfrente. Pero yo no me puedo meter a ver si ese documento es falso o no. Ese no es trabajo del notario. Entonces, miren, eso lo tenemos en el artículo 57. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad, ni personerías de los signatarios o firmantes.
Muchas veces me han preguntado, mire, ¿y se puede autenticar la firma de un menor de edad? Sí, sí, porque el notario no prejuzga sobre la capacidad del firmante. Digamos, hay algunos documentos que se hacen en virtud de los juegos regionales o los juegos nacionales que hacen para los escolares, digamos, ¿verdad? Para los patojos hasta sexto primaria, creo que es. Hacen unos juegos que son, hay municipales, departamentales, regionales y nacionales, ¿verdad? Entonces, todos esos, los patojos, digamos, van de Escuintla, digamos que los Juegos Nacionales van a ser en Huehue, entonces van patojos de todo el país para Huehuetenango a jugar. Entonces ellos necesitan una autorización, y esa autorización lleva firma legalizada del menor. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede, porque el notario no prejuzga sobre la capacidad del signatario. Luego en el artículo 58, el notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. O sea, todas las actas, todas las hojas que están antes, por ejemplo, si fueran 10 hojas, las que están antes de la auténtica, ya sea que sean documentos fotocopias o que sean documentos digamos que sea el documento que estamos firmando, que sea un contrato muy largo, digamos. Igual, el notario tiene que firmar y sellar todas las hojas, ¿verdad? Y debe de establecer eso en la auténtica, ¿verdad? Que firmó y selló todas las actas. Si el acta de auténtica se escribiera en hoja independiente del documento, se hará relación de este en el acta. Es lo mismo, ¿verdad? Si, lo mismo que habíamos hablado antes. Si el acta la vamos a hacer en un documento aparte, o sea, en una hoja aparte, entonces tenemos que hacer una breve relación del contrato donde están colocadas las firmas. La próxima clase vamos a redactar las auténticas, jóvenes. Las auténticas son bien fáciles de redactar, pero a veces cuando le vamos incluyendo, por ejemplo, que una persona no sabe firmar o que es en hoja aparte, los requisitos van aumentando. Entonces, va aumentando el texto también de lo que tenemos que escribir nosotros. Pero nos la tenemos que aprender, sí. ¿Ah? Ahora yo les digo, no se las aprendan de memoria, aprendan de los requisitos. Entonces, ahí pueden hacer ustedes cualquiera, ¿verdad? Si ustedes saben los requisitos, la pueden hacer con que no sabía firmar, que sí sabía firmar en hoja aparte, como sea, ¿verdad? En el artículo 59, jóvenes, la razón de legalización de firma. Fíjense que esta es una de las leyes más violadas por los notarios, porque se supone que de cada deben hacer, deben de tomar una razón en el protocolo. Ahora, el problema es que esto es muy difícil de controlarlo para el archivo. Lo han intentado controlar de un montón de formas y no han podido. ¿Va? Porque los notarios emiten las auténticas y no toman razón, ¿verdad? Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no hay forma de obligar al notario, no hay sanción por no hacerlo. Por ejemplo, si ustedes dejan de enviar un aviso trimestral, salen en el listado, hay una consecuencia, los van a inactivar. Pero si ustedes no mandan o no toman la razón en el protocolo, la ley no establece ninguna sanción y además es que es muy difícil de controlarlo, porque ¿cómo le hace el archivo de protocolos para saber qué auténticas de firmas hizo el notario? Una vez, jóvenes, en mi vida, bueno, no una, 2 veces en mi vida, pero fueron casos iguales. 2 veces en mi vida he tomado yo razones de legalización de firmas. Y es que ahí sí había cómo lo obligaran a uno. ¿Por qué? Era que, vamos a ver cómo era la cosa. Yo legalicé una firma, pero esa firma que yo legalicé se iba a ir para el extranjero. Entonces, como yo legalicé la firma del signatario,
Entonces ahora el archivo de protocolos tenía que legalizar mi firma como notario. Y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores, la del director del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Los pases de ley, ¿se recuerdan? Entonces ahí sí, miren, como el Archivo General de Protocolos me tenía que legalizar mi firma. Ellos no me la legalizan si no tomo la razón. Ahí sí hay forma de obligarme, ¿eh? Pero de ahí no hay forma. Entonces, la gran mayoría de los notarios no lo hacen. Y es que imagínense, pues, jóvenes, ¿cuánto cobra uno por una auténtica? 100 quetzales, bien cobrada. ¿Ah? Muchas veces 50 quetzales, 75 quetzales, depende de la auténtica que sea. Si es cuate, ay Dios, los timbres. ¿Ah? Entonces, imagínense, ustedes pagan, les pagan, por darles un ejemplo, 50 quetzales por una auténtica. Pero de esos 50 quetzales, van 15 quetzales que son timbres. 10 quetzales en timbre notarial y 5 quetzales en timbre fiscal para la auténtica. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver el fundamento, cuando veamos la redacción. Entonces, miren, ahí ya les bajó de sus 50 quetzales, réstenle 15. ¿Cuántos van? 35. Ahora, ¿cuánto cuesta la hoja de papel sellado especial para protocolo? 10 quetzales. Tienen que agarrar una hoja o por lo menos parte de una hoja para hacer la razón, porque la razón es pequeña, pero tienen que gastar hoja de protocolo. Tienen que emitir testimonio especial para enviarlo al Archivo General de Protocolos. Ese testimonio especial paga impuestos. Como es de valor indeterminado, 10 quetzales en timbre notarial y 50 centavos en timbre fiscal por hojas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, 15 quetzales menos 10 de la hoja, menos 10. O sea, al final lo que va a ganar el notario son 15 quetzales por lo auténtico. Entonces, muchas veces el notario prefiere no hacerla. Y como no hay consecuencias, ¿verdad, jóvenes? Entonces, muchas veces los notarios prefieren no hacer la toma de la razón, pero deberían hacerlo. Cada vez que el notario toma una auténtica de firma, específicamente, la de documentos no hay problema, pero de firmas tiene que tomar esta razón. ¿Qué debe contener la razón de legalización? Esta es una razón sencillita, jóvenes. Esta lleva número, ¿verdad? Número 8. En la ciudad de Guatemala, el día, ¿qué fecha es hoy? El día 21 de septiembre de 2023, por disposición de la ley, porque miren, esta es una obligación que la ley me da. Por disposición de la ley, yo, Otto Guillermo Amado Halliday, notario, procedo a tomar razón de legalización de firmas, para lo cual procedo de la forma siguiente. ¿Verdad? Entonces, miren, aquí lo que tenemos que poner es indicar, ¿verdad? Que el día, tenemos 8 días para hacerlo. ¿Verdad? Que el día 20, digamos que lo hice ayer, que el día 20 de septiembre de 2023, a este lugar y fecha, miren, autoricé la legalización de firma del señor Javier Alexander Romero del Valle. Miren el nombre y el apellido del signatario. Si fueran varios, pues ponen todos los signatarios, ¿verdad? Luego, miren, una descripción breve y sustancial del documento, ¿verdad? Firmas que calzaban o que calzan un mutuo en documento privado, un contrato de mutuo en documento privado. ¿Estamos bien? Y ahí está, miren. Y ahí ya terminó. Estas, como van firmadas solo por el notario, llevan las palabras por mí y ante mí, y luego la firma del notario, ¿verdad? Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Entonces, jóvenes, en la siguiente clase, aquí mismo en notariado,
vamos a redactar las diferentes formas de la auténtica, ¿verdad? Hay diferentes formas en que se puede llevar a cabo esa auténtica. Entonces, vamos a ver las diferentes formas de hacer esa auténtica. Y luego ya nos tocan actas notariales y protocolaciones. Después de eso, los testimonios, prohibiciones, archivo de protocolos, inspección de protocolos, reposición de protocolos, sanciones y rehabilitaciones y se acabó. El arancel, ¿verdad? Y se acabó. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver nosotros lo que son las auténticas, jóvenes, ya la redacción de las auténticas, y vamos a empezar también con las actas notariales, si nos da tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí nos va a dar tiempo a ver lo de las actas notariales, aunque dejemos la redacción de las actas para para la siguiente clase. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No les Excelente. Entonces, jóvenes, eh, antes de terminar, pues les quiero pedir disculpas, ¿verdad? Por los inconvenientes de esta semana. Eh, Tuve un poquito malito mi papá, nos dio un susto el martes, pero ayer pues ya afortunadamente se estabilizó y ya, pues ya está mejor, ¿verdad? Ya está bastante mejor. Fue el martes en la madrugada, fue que nos dio el susto, ¿ah? Y pues ahorita está tranquilo, sí hospitalizado, pero está tranquilo. Pero de cualquier forma, pues yo les quiero pedir disculpas, jóvenes, por las irregularidades, porque pues son cosas que son ajenas a uno, ¿verdad? Pero siempre afecta el buen rumbo de la clase y del curso, y pues por eso les quiero pedir disculpas por eso, ¿verdad? Pero, eh, entonces, nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Eh, la otra semana primero Dios, vamos a empezar ya a ver jurisdicción voluntaria. Entonces, yo quiero trabajarla los días miércoles, pues que los miércoles como se me complica a mí, pero voy a tratar los días miércoles. Entonces, vamos a empezar ya a trabajar la jurisdicción voluntaria para que terminemos lo antes posible el contenido notarial, que puedan llegar a su examen listos, prestos y dispuestos, ¿verdad? Entonces, nos vemos la siguiente semana, jóvenes, que tengan una feliz noche y que pasen un feliz fin de semana. Se me cuidan mucho.